Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 y ahí es donde vamos a estar el resto de la mañana. Y mientras estamos ahí, quiero recordarle un poquito dónde hemos estado para poder saber dónde vamos. Recordemos que las semanas anteriores estamos en el Somos, que es Efesios del 1 al 3. Y básicamente Pablo nos muestra el Evangelio. Y esto es lo que Dios es. Esto es lo que nosotros éramos y esto es lo que tú eres en Cristo. Y lo que vamos a ver hoy en Efesios 4 va a ser un cambio. Esto es lo que tú eres, lo que tú haces. Ahora que has sido hecho nueva criatura y ha pasado de muerte a vida, ahora que la ley de hostilidad y de odio ha sido destruida, esa hostilidad entre Dios y tú, ahora, ¿qué se supone que vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a vivir? Entonces, en Efesios lo que puedes ver es del 1 al 3 y del 3 al 4, del 4 al 6. Lo que vemos en este libro es que hay 40 ordenanzas o 40 mandamientos. Solamente vemos uno en los primeros 3 capítulos. O sea, que significa que en los próximos semanas vamos a ver 39 mandamientos o órdenes que Dios hace de cómo tenemos que vivir esta vida llamada vida cristiana. Pero en la primera encontramos este mandamiento que se dice recuerda. Hey, recuerda quién tú eras y ahora recuerda quién tú eres con tu nueva identidad en Cristo. Y yo estaba pensando eso. Me recuerdo cuando mis niños eran pequeños y yo les recordaba, yo estaba recordando cuando yo era pequeño. Y cuando yo era pequeño siempre iban para el preschool o al kindergarten. Seguro lo que yo decía, ¿quién te ama? Dios te ama. Muy bien. ¿Quién más te ama? Mamá y papá. Muy bien, muy bien. Y también le decía, ¿y quién eres? Y él decía, yo soy Brock Norris. Y yo decía, muy bien. Y si era Colton Norris. Ahora vayan y vivan como lo que son. Y hagan todo lo que hagan. Vengan de ese lugar. De quien tú eres, sabiendo quién te ama. Y cada vez lo hago, lo mismo. Y yo les recuerdo que son amados. Y que son míos. Ni nada va a cambiar eso. Y eso básicamente es lo que está haciendo Pablo en Efesios. Pablo le dice, iglesia, ustedes son amados por Dios. Y eso es lo mucho que Dios los ama. Eso es lo que ha hecho por ti. Eso es lo que tú eres. Y ahora el apóstol le dice, ahora vayan y vivan con respecto a esa verdad. Y esto es lo que Pablo sabe. Como yo lo quiero con mis niños, con mis hijos. Cuando tú sabes quién eres, adivina qué, tú sabrás lo que hay que hacer. Cuando tú sabes quién eres, tú sabrás qué hacer, pero también sabrás cómo hacerlo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana y que nos podemos reunir juntos como santos. Te pedimos que ahora que hablemos tu palabra, podamos mostrarnos las cosas que queremos ver y que escuchemos las cosas que necesitamos escuchar, que nos deje el valor de caminar en obediencia, Señor. Te amamos y te pedimos que hagas lo que solamente puedes hacer tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y mientras saltamos al capítulo 4, déjame recordarle algo rápido. Ya no está hablando sobre individuos, está hablando ¿a quién? A la iglesia. Cuando tú ves la iglesia es tú, es como si fuera a ustedes, para todos ustedes, para todos ustedes. Y por eso es que cada vez que tú escuchas la palabra tú, vas a escuchar ustedes, la iglesia en Efesios. Y recuerda que esa iglesia en Efesios es lo que tal vez uno de los milagros más grandes que han pasado, porque ven que en Efesios, que judíos y los gentiles han sido uno por fin. Y tú sabes que los judíos odiaban a los gentiles
Y de hecho alguna vez les dije que había un racismo y un odio muy grande entre los judíos y los gentiles. Y había grandes cosas que se podían hacer entre esa diferencia racial. Había una división grandísima, un odio, un racismo tremendo. Como los judíos era prohibido casarse con un gentil. Y si se iban a casar, básicamente para ellos iban a morir y iban a hacer un funeral. Si una mujer judía iba a ser, estaba embarazada, entonces ellos no la ayudaban a tener su hijo porque pensaban que estaban ayudando a un gentil a nacer. Y por eso es que Efesios es una carta que Pablo dice, esto es lo que yo quiero que ustedes vivan. Recuerden de dónde vienen. Y eso es lo que quiero que vivan. Que hagan de judíos y gentiles que se odiaban antes, pero ahora por el Evangelio, por Cristo Jesús, se han sido unidos y han sido juntos como una sola familia. Y eso es a donde vamos hoy. Y eso es lo que vamos a ver. Ya que hemos sido una nueva persona llamada a la iglesia, así quiero que ustedes vivan. Efesios 4, versículo 1 dice, digan la Biblia de verdad. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. ¿Alguna vez has escuchado esto? Es no lo que tú haces, es como tú lo haces. No lo que tú haces, sino cómo lo haces. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pablo en el capítulo 4. Y quiere que como iglesia sepamos no solamente lo que hacemos, sino cómo lo hace. Y lo primero que él dice, nosotros como la iglesia teníamos que caminar en unidad. Y esa es la idea principal del día de hoy. En él caminamos en unidad. Y vamos a ver en estos versículos cómo caminamos en unidad. Lo primero que vemos es, nosotros podemos caminar en unidad porque hemos unido por nuestro llamado. Podemos caminar en unidad porque somos unidos por nuestro llamado. Mira lo que dice el versículo 1. Yo, el preso en el Señor, os ruego que caminen una manera digna de la vocación que fuiste llamado. O sea que cuando habla, yo pues, pero la palabra pues es como decir, por tanto o por la razón de lo que yo dije anteriormente, por todo lo que Dios nos ha hecho en tu vida, por tanto, caminen de una manera digna. ¿Y qué significa caminar? Y Pablo utiliza mucho esa palabra, muchas veces hablar de la palabra caminar. Y lo que está hablando es caminar, eso es como tú vives, como que tu vida, la manera que tú vivas sea digna del Evangelio de Dios. Y que esa conducta muestre quién tú eres. Tú sabes quién tú eres, ahora que tu vida refleje eso. La palabra digno es axios. Axios nos da una palabra una escala manual. Es una escala que tiene los dos platicos en un lado y tiene que haber, este es el peso del Evangelio de una mano y del otro lado vive la vida de esa misma manera, de que puedas traer un equilibrio. No es que nosotros somos que merecemos ese sacrificio para que nos hagan nuevos, pero que adivina qué, Él es digno. Él es digno de cada cosa que nosotros podamos hacer. Y Pablo dice, deja que tu conducta
que tu manera de vivir refleje quién tú eres. Y vamos a mostrarle al mundo quién tú eres en Cristo y lo que Él ha hecho en ti. O sea, en otras palabras, Él deja que tus acciones se parezcan a lo que tú dices que tú eres. Hey, no solamente hagas la charla, pero hazlo. Pero camina el caminado. No solamente hablas mucho que eres cristiano, no solamente digas que tú le perteneces a Cristo, pero muéstralo de la manera que tú lo vives. Muéstrale al mundo cómo se ve cuando ya vivas una vida en Cristo. Cuando antes había odio, ahora hay amor. Muéstrale al mundo cómo es. Y dice, y en una manera digna del llamado que has sido llamado. ¿Y cuál es ese llamado que hemos sido llamados? Si tú ves en el versículo 2:10, porque hemos sido ahí dice en el versículo 2:10, dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en Él. Y en eso nos llamó. Él nos llamó, también nos dio un llamado. Y ese llamado es que ser la iglesia, es ser unidos como uno, como un solo pueblo. En otras palabras, como ser la representación de Dios y de Cristo aquí en la tierra. Y yo lo dije hace un par de semanas, si tú estabas aquí. Cuando utilizamos la palabra iglesia, pensamos en denominación o en un edificio, en un lugar con la cruz arriba. Pero esa no es la palabra, la original palabra es eclesía en griego. Y esto es lo que significa ser la iglesia, ser llamado. La iglesia es un pueblo llamado, unido en Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Mira cómo Pedro lo describe en 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son el pueblo escogido, una nación santa, una nación santa para que proclamemos las verdades y la luz, en la luz, a su luz admirable. Este es el llamado de cada uno de nosotros, que nosotros hemos sido llamados y que hemos recibido ese llamado. Y ese llamado es que tú utilices cada parte de tu vida mientras tú vas a tu diario vivir, mientras trabajas, vives y juegas, y que tu vida proclame y al que te llamó de muerte a vida. Y cuando el mundo te vea a alguien que ha estado radicalmente transformado por la gracia de Dios. Y cuando te vean a ti es como, esto es diferente. Este tipo es diferente. Ellos tienen algo que yo no tengo. Mi vida, su actitud, proclaman la excelencia de Él que nos llamó. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo es tu caminar? ¿Es tu caminar? ¿Está haciendo eso? Y él nos hace una pregunta o algo. No. Y este es el momento que yo digo, sea real. De los que nosotros somos de 30 años para arriba. ¿Qué es be real? Esa es una nueva cosa dentro de la aplicación de las redes sociales y el ser real. Es un momento durante la vida en una alarma que sale y tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y tienes que hacer una foto de lo que que muestre lo que tú haces y después una foto de ti y de lo que tú haces. Y si tú estás cortando la yarda, toma una foto de ti aquí cortando la yarda. Y sin filtro, esto es un momento real. Y para que la gente vea cómo es tu vida real. Y te pregunto, ¿y cómo es tu caminar el día de hoy? Si eso es
la manera que Pablo quiere que nosotros caminemos. Y si fuéramos, toma una foto o un video de cualquier momento en tu vida, en cualquier día de semana, y cómo sería ese momento. Eso mostraría a nosotros y al mundo de que tú has sido una nueva persona, que tú perteneces a Cristo, por la manera en que tú hablas, de la manera que tú tratas a la gente, como tú actúas, cómo es tu caminar. Y Pablo dice, si tu caminado es de manera digna de este llamado, el mundo es capaz de ver lo que hay algo diferente. Por la manera en que tú manejas a la gente, cómo trabajamos, cómo ayudamos a los demás. Pero en el versículo 2, Pablo dice un poquito más allá. Y él pregunta, ¿cómo deberíamos caminar en unidad? ¿Y esto cómo lo hacemos? Con un carácter parecido a Cristo. Ese es el segundo punto. Lo hacemos, hemos sido llamados a caminar en unidad cuando tenemos un carácter como el de Cristo. Mira el versículo 2. Pablo dice, lo hacemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Recuerda cuando no es lo que tú dices, sino cómo tú lo haces. Y esta es la parte que hablamos en ese momento. Esto es cuando demuestras cómo caminas, cómo haces esta cosa que tú dices que es la vida cristiana. Y esto es como tú deberías hacerlo. Tienes que hacerlo con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia los unos a los otros. Y esa primera palabra que vemos es humildad. Humildad es esto. Es lo opuesto de la arrogancia y del orgullo. Caminar en humildad significa que no agrandarse a uno mismo ni engañarse a uno mismo. Considerar a otros primero. Considerar a los otros más importante que a ti mismo. Tú sabes, en estos días cuando Pablo escribió esta carta, muchos de esos gentiles eran griegos. Y los griegos no tenían una palabra en su alfabeto, para humildad. Porque un griego nunca jamás pensaba como inferiores a los demás. Él siempre pensaba que él estaba mucho más grande que ellos, que tenía una estima mucho más grande. Siempre tenía que estar un poquito más alto que otra persona. Así que Pablo escribe en un lugar, en un momento, como que en serio, ¿tú quieres que nosotros caminemos de manera bajita, como nos humillemos a nosotros mismos ante otra persona? Y es común entre nosotros escuchar la palabra humildad, pero para ellos en Efesios era una palabra totalmente nueva. Y mira cómo lo describe en el 2.5, porque no hacemos nada por nuestra propia ambición, pero lo contrario, considerando a los otros como mayores que nosotros. Eso es Efesios 2.3. Si vamos a caminar en unidad con Cristo, tenemos que Cristo sea nuestro ejemplo. Y mira cómo caminó. Y cómo caminó Cristo de esa manera. En Filipenses 2.5. Y tengan la mentalidad que Cristo tuvo, que siendo en forma de Dios, no se contempló como Él para cosa de que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando su forma de siervo y naciendo en forma de hombre, se humilló a sí mismo para convertirse en obediencia a una muerte y muerte de cruz. Y Pablo lo que quiere decir aquí es que si vamos a caminar en humildad, si vamos a caminar en unidad,
Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes y que Jesús sea nuestro ejemplo de vida para caminar en humildad. Y la humildad siempre produce la siguiente palabra, que es mansedumbre. Y mucho, algunas personas hablan de mansedumbre como una persona tímida, una persona pequeña. No, en mansedumbre lo que quiere decir en el bíblico es una persona que se autocontrola. La palabra original es cuando tuve la palabra mansedumbre, se utiliza cuando los animales salvajes como los caballos eran entrenados para caballos. Ellos tenían toda la fuerza y todo el poder, pero han sido entrenados para darle toda la fuerza a su amo y que él tenga el control. Eso es lo que es mansedumbre. No solo ser débil y tímido. No. Es lo que decir toda esa fuerza, pero estar bajo el control de tu maestro. Y sabemos quién es nuestro maestro. Y hemos rendido nuestra vida a Jesús. Y yo quiero caminar en toda humildad y en mansedumbre. Y él se dice a sí mismo: lleva tu yugo y aprende de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Eso es mansedumbre y humildad. Si Jesús, siendo nuestro maestro, se describió a sí mismo como manso y humilde, también lo tenemos que ser nosotros los unos con los otros. Y con humildad y paciencia y mansedumbre nos lleva a la tercera palabra, que es paciencia. ¿Y conocen alguna persona que pierde su temperamento rápidamente? Y cuando tú dices, hay una persona que pierde la paciencia rápida y tú dices, uy, no, yo mejor me voy lejos de él porque esa persona pierde todos los estribos. Ellos tienen una mecha corta, como dice. Toma así de poquito tiempo para que se explote de ira. Y la paciencia es lo contrario. Es como la paciencia significa que tiene una mecha larga. Yo quiero que seas humilde, dice Pablo, que seas manso y que seas paciente, con una mecha larga. Dice como lo dice Santiago, que toda persona sea rápido para escuchar, lento para hablar y lento para airarse. La paciencia es lo que necesitamos. La paciencia es una característica que Dios nos muestra por toda la palabra. Él es paciente con nosotros y que nos lleva al arrepentimiento. Y es uno de los frutos del Espíritu que produce en nosotros. Y es una cualidad que nos muestra el Señor. Y es una característica que todo cristiano deberíamos tener para tener los unos con los otros. Tenemos que ser pacientes los unos con los otros, de la manera como Él lo fue con nosotros. Y no es un accidente de que Pablo utilizó estas tres características en ese orden. Porque, ¿qué pasa? Porque cada una nos lleva a la otra. Humildad nos lleva a la mansedumbre. Y la mansedumbre nos lleva a la paciencia. Y necesitamos estas tres características para hacer la próxima cosa, que es manteniéndonos los unos a los otros en amor. Y cuando hablamos y escuchamos esa palabra, los unos a los otros, pensamos de la palabra tolerancia. Tú sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Usted, tranquilo, la gente va a juzgar como, hey, está uno con los otros. Ay, bueno. Ay, Dios mío. Y arrastramos los pies así solamente porque tú lo dices, pero no me va a gustar.
Tus hijos nunca hacen eso, ¿verdad? Yo sé. Seamos honestos. Dios ha puesto gente en tu lugar, en tu vida, que tú dices como que, ay, Dios mío, ayúdame. Y si tú eres un padre, ay, Señor, ayúdame. Tengo que quedarme con esta persona. Y si Dios ha puesto mucha gente en tu vida, es porque quiere hacer una obra sobrenatural en tu vida. Eso es como esas personas que te moldean tu carácter. Tú sabes de lo que estoy hablando. Hay gente en tu vida que está caminando como que, oh my God, yo mejor me voy por acá. Voy por acá y no quiero que me vea esa persona. Y tú dices, ay, hola, ¿cómo estás? No, estoy hablando por teléfono y tal. Yo creo que muchos de nosotros somos culpables, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal esa persona en trabajo que cada vez que llega al trabajo dice, como tú dices, y esa persona en el trabajo que siempre pone su conversión acerca de él, y tú dices, ay, Señor, dame la fuerza. Y cuando el Señor habla soportándose los unos a los otros, no es solamente tolerarlo ahí. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice soportándose los unos a los otros en amor. Y en la misma manera que Jesús no solamente me toleró, sino que me amó. Y dice, ay, Dios mío, ahí viene Carlos. Y dice, ay, apenas me lo puedo aguantar. Estoy tan aburrido de que siempre venga llorando aquí. Siempre hace la oración acerca de él. No está agradecido porque Dios no solamente nos tolera, pero Él está con nosotros en amor. Cuando ves esa palabra, soportando los unos, es tomar responsabilidad una y otra vez con esa persona, de manera humilde, genuina, con amor, la misma manera que el Señor se soportó a ti. Y, entre otras cosas, esta es la vida cristiana, se llama ser santificado. Y es cuando Dios formó y te transforma y más a la imagen de su Hijo. Y Él va a poner muchas cosas en su vida que van a ser difíciles, que van a ser complicadas, que te van a hacer humillarte a ti mismo. Y va a requerir una y otra vez que tú tomas responsabilidad de esa persona en amor. Así que espero que cuando nosotros estemos en esta carrera llamada vida, nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y esa es la meta, y esta es la meta que nosotros queremos, que tú seas transformado en la imagen de Cristo. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? ¿Has conocido una persona que tú lo dices, wow, yo quiero ser como él cuando sea grande? Es cuando son tan humildes, tan amables, tan pacientes, son tan amantes. Y tú dices, no tiene ni un huesito de maldad. Pero si alguna vez has conocido una persona ahí, que tú estás al lado de él, y tú dices, yo quisiera estar más cerca de esta persona cada día más. Y una de esas personas yo la he conocido en mi vida. Y conociéndola, grandes hombres y mujeres de Dios. Y cada vez que yo camino lejos después de pasar un tiempo con ellos, yo camino y dice, wow, terminé siendo una mejor persona de como yo comencé esta cita. Y esto es lo que Cristo se parece. Yo no he hablado nunca con Cristo cara a cara, pero me imagino que es como esta persona. Y esto, ¿no te gustaría que la gente hablara a ti de ti? Y cuando tuvieron un lunch y dice, oye, yo creo que he estado en la presencia de Jesús. Esta persona es tan humilde, tan amable, tan amable, que radia amor de Él. Y nunca tienen una cosa negativa de ellos. Siempre estás echándole para adelante, siempre diciendo cosas positivas. Esas personas son un gozo de estar cerca de ellos. Yo quiero que tú aprendas a caminar de esta manera, para que cuando el mundo vean a Cristo en ti y ellos lo quieran.
Ellos quieran y más de Cristo en tu vida. Y mantenerse los unos a los otros en amor. Te puedo decir algo, iglesia. Esto es un amor que tú y yo, que no poseemos. No tenemos esta habilidad en nosotros mismos de tener ese amor. Ese amor es el amor de Dios. Es el amor de Dios que al final del capítulo 3 dice, Pablo ora tan fuertemente. Y al final del capítulo 3 les pido, les ruego que conozcan el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Que ellos como tu iglesia sean arraigados en el amor de Dios. Que sean llenos con la plenitud de Dios. Y sepan que el mundo, que Dios es amor. Y lo que yo estaba experimentando en Él. Si alguien va a comenzar en ese llamado, si alguien va a comenzar en unidad con los unos con los otros, ellos necesitan el amor de Dios que puedan reinar en cada uno de ellos y que humildemente pueden caminar de esa manera. Ellos necesitan ese amor, porque ese amor es el amor que transforma nuestra vida. Cuando dice Dios, estoy orando que tú puedas darte a ti mismo la vida de la iglesia y que el pueblo de Dios pueda experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Es la única manera. Mira lo que Pablo describe este amor. En 1 Corintios 13, el amor es paciente. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esta unidad que estamos hablando aquí, caminando en unidad como los unos con los otros. Mira lo que John Stott dice: esta verdadera unidad nunca es pasiva. No es algo que, ay, me pasó por accidente. No. Es siempre a propósito. Es intencional siempre. Y requiere esfuerzo. Y comienza con un mandato del uno al otro, de caminar en humildad y en paciencia. Y mantenerse los unos a los otros en amor. Escucha, iglesia, si esto suena como una orden difícil, lo es. ¿Cuántos están pensando cuando vemos estos versículos? Dice como, busca caminé de una manera digna del evangelio, lleno de humildad y de mansedumbre, soportando los unos a los otros, con paciencia en amor. Y uno dice como que, wow, Dios, tú tienes mucho que hacer en mí, porque yo normalmente no soy manso, no soy paciente normalmente. Tengo mucho problema en quedarme con otra persona. Soy la única persona que piensa así. Hay alguien más que dice que Dios forme ese carácter en mí porque yo no me parezco tanto a Él. Y que tiene que haber más de Él y menos de mí. Porque si soy yo, soy súper orgulloso, no humilde. Porque si soy yo, porque soy una persona dura de corazón. Porque si soy yo, me hace falta mucha paciencia. Pero si soy yo, me vuelvo irritable con gente complicada al lado mío. Y esto es lo que Pablo sabe. Y él sabe que tú y yo no podemos hacer eso. Por eso él ora esa oración que hizo. Y por eso es que al final dice, tú vas a necesitar alguna ayuda. Tú necesitas el poder sobrenatural del Espíritu Santo.
reinando en tu vida, para que puedas caminar en unidad, para que puedas caminar en ese llamado que fuiste llamado. Y si tú estás en Cristo, tú tienes todo lo que necesitas para caminar de esta manera. Tú puedes caminar en unidad, pero ¿sabes qué? Pero eres unido por el Espíritu Santo. Y este es el tercer punto. Tú y yo hemos sido unidos por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tú tienes, y si tú eres un seguidor de Cristo, si has nacido de nuevo, si tú fuiste traído de muerte a vida, si tú experimentaste la gracia de Dios, entonces tú tienes todo lo que necesitas, lo que dijo el pastor toda la semana pasada, el ingrediente secreto que es el Espíritu Santo en tu vida. Y por eso que lo dice una y otra vez, caminen por el Espíritu, no por la carne. Cuando estamos en problemas es cuando comenzamos a caminar en la carne, no en el Espíritu. Y en esos dos son en oposición cada uno. Y ellos se resisten y luchan entre ellos. No pueden operar juntos. Así que dicen es que, por eso que la Biblia dice, camina en el Espíritu. Y cuando Pablo dice solícitos, habla de urgencia. Dice, hey, yo quiero que hagan todo esfuerzo. En vez de solícitos, hagan todo esfuerzo, sean diligentes, estén pilas, hagan lo que sea que necesiten hacer para mantener la unidad. Y vamos a ser honestos. Y cada uno venimos de diferencias en nuestra vida. Y si somos honestos, y tú dices, Señor, básicamente yo veo más que el seguidor de Cristo, más que quieren creer desunidad que unidad. Porque siempre están creando desunidad en vez de unidad. Y Pablo dice, y eso no tendría que ser de esa manera. Cuando tú entiendes quién tú eres en Cristo y que Él ha hecho en ti, el sacrificio que Él hizo en ti, el precio que Él pagó, tú deberías hacer todo lo que tú puedas hacer en tu poder para mantener, para proteger la unidad. Porque tú no creaste el Espíritu Santo. Hagas todo lo que puedas para mantener. Tú no lo creaste, pero lo puedes mantener. El que crea esa unidad es el Espíritu Santo. Él es el que nos junta juntos, no valga la redundancia, nos pone juntos. Y esa presencia de Dios es la que trae esa unidad en nuestra vida. Y en toda relación que nosotros estemos. Escucha cómo dice Pablo lo que el Espíritu Santo hace en Gálatas 5. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, con dominio propio. Y sobre esas cosas no hay leyes. Pero los que son de Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que nosotros tenemos que caminar en el poder del Espíritu Santo. Y en ese versículo dice, Él es el Espíritu de unidad. Y Él es el que nos junta en paz. Y esa palabra, como el cemento, que nos pone las cosas juntas. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas como iglesia. Él es eso que hace esa unidad sobrenatural para que no se quebrante. Es el poder de tomar judíos y gentiles y traerlos juntos como una sola persona. Él es el Espíritu de unidad. Él es el que nos mantiene juntos en paz. Y mira lo que dice, es algo que recibimos. Él habla que nos empodera y que nos ama a armar y a
a estarnos con uno los otros en humildad y en gracia. ¿Recuerdas cómo comencé esta mañana? No se trata de cuando tú sabes quién tú eres, sabrás qué hacer. Yo no quiero irme de este lugar sin que Dios nos dé una oportunidad a la gente de no sé quién soy. Yo te he escuchado toda la mañana, pero ni siquiera he pasado la introducción porque yo no sé quién soy en Cristo. Yo no conozco a Cristo. Yo no tengo una relación con Él. Lo que tú describiste en el principio, que Dios nos estaba llamando de muerte y los hizo de vida, de los que estaban lejos, los hizo cerca, eso Él nunca ha hecho eso en mi vida. Yo todavía estoy muerto en mis pecados y todavía estoy separado de Dios. Yo no tengo ningún tipo de relación con Dios. Yo no soy parte de la familia de Dios, de la iglesia. Yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida. Si ese eres tú, déjame decirte algo. Él te está llamando hoy. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día de que tú puedas ser un extranjero, de estar lejos a ser una persona cercana y ser parte de la familia de Cristo. Lo único que tienes que hacer es clamar ante Él y decir: Señor, estoy perdido. Y decir: yo sé que Jesús murió en la cruz en mi lugar para que yo pueda ser perdonado. Si ese eres tú, en un momento vamos y respondamos. Quiero que vengas al frente y quiero que le digas a alguien que está aquí: yo necesito que Cristo me haga una nueva criatura. Y yo quiero darte la oportunidad de que podamos celebrar eso. Y para el resto, te quiero hacer la pregunta: ¿cómo está tu caminar? ¿Cómo estás caminando en la vida? Estos versículos han sido como un puño en tu vida, un golpe que te ha sacudido. Y esto es lo que yo te voy a decir. Si hay alguna evidencia en tu vida, en tu caminar, en cómo tú llevas tu vida diariamente, si hay alguna evidencia de tu identidad, que la gente en tu trabajo sabe que dice: bueno, él es cristiano, él es un seguidor de Cristo. Yo lo puedo saber cómo él habla, cómo trata a la gente. Yo lo veo cómo interactúa con su esposa. Yo veo cómo trata a su hijo. Yo veo cómo trata a los desconocidos. Yo veo la prueba. Y yo veo cómo él camina digno del Evangelio. Él es humilde. Él es paciente. Él sabe cómo tratarse a los unos a los otros. Si eso dice de ti y tu vida, ¿hay alguna evidencia de que tú perteneces a Cristo? Y Pablo dice: si hay, tiene que haber esa evidencia. Porque tú has sido creado nuevo. Porque tú has sido creado por Dios. Has sido transformado a la imagen de Él. ¿Tú orarías conmigo? Señor, gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que tú has hecho. Si hay alguien en este lugar que está lejos de ti, que no te conoce, que seas tu Salvador, por favor, muévete de una manera tan poderosa que tú lo llames por nombre y que lo transformes por el amor de Cristo. Y que te damos toda la gloria. Por el resto de nosotros, si hay alguno de nosotros que ha sido llamado para hacer un caminar digno de esa unidad, por favor, convéncenlos. Y tú nos has llamado, Señor, y nos has llamado y nos has dado un propósito para que el mundo nos vea, que vea a Cristo en ti, Señor. Tú nos ayudarías, Señor, a ser ese tipo de personas, Señor. Tú nos ayudarías a ser ese tipo de iglesia. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.